Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría es una vez más podernos encontrar en esta noche para continuar estudiando la palabra de Dios y al mismo tiempo también orando. Gracias al Señor, amados hermanos, vamos a iniciar nuestra reunión de esta noche dándole gracias a Dios. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos. Una vez más, bendito Dios, en estos momentos te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más, después de una semana, encontrarnos nuevamente en esta plataforma. Bendito Dios, gracias por todas las cosas. Gracias por tu amor, por tus cuidados de cada día, por tus provisiones, amado Señor. Te damos las gracias. Gracias por la salud, por la vida, por la salvación, por la familia, por nuestro país. Amado Dios, oramos, Padre, que guíes a nuestro bendito Perú, que lo bendiga su costa, su sierra y su selva, y a todos los habitantes que vivimos en este lindo país. Oh Dios mío, guía los destinos de nuestro país, Padre. Bendice a los gobernantes, bendito Dios, tú estás por encima de todos ellos. Amado Dios, aquí en nuestro país sucederá lo que tú lo permitas, amado Dios. En Perú, amado Señor, tienes mucho pueblo, muchos hijos tuyos que te servimos, que te amamos, que creemos en ti. Bendito Dios, alimenta nuestra fe en esta noche, que podamos consagrar nuestras vidas a ti cada día. Bendito Señor, bendícenos, Padre. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Oh Dios, ¿qué será de nosotros si tú no estás con nosotros? Amado Dios, necesitamos, Padre, tu compañía, tu guía, tu protección. Padre Celestial, bendito Dios, bendícenos, amado Señor. Oh Padre, nos ponemos en tus manos. Queremos vivir bajo tu temor, queremos vivir bajo tu protección, amado Dios. Cubre nuestro país con tus manos poderosas. Guía los destinos de nuestra patria, bendito Dios. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos y todos decimos amén. Gloria al Señor, amados hermanos. No dejemos de orar por nuestro país. No dejemos de orar por la crisis política que estamos viviendo, la crisis sanitaria. Que Dios extienda sus manos poderosas, sanadoras, libertadoras, como siempre lo hace. Pero nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que estar en constante oración, pidiendo al Señor protección, pidiendo a Dios su guía. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio que estamos estudiando ahora, conociendo al gran libertador Moisés, un tipo de Cristo también, porque Moisés libertará al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así como Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Moisés aquí liberará al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Capítulo 2 de este libro de Éxodo. Leemos la palabra de Dios. Dice así, en el versículo anterior, el 22, quiero dar una pequeña lectura. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esa era, amados hermanos, la orden de este nuevo faraón, que no conocía nada del pueblo de Israel. Él dio la orden precisa, la orden impresa, dijo: echad al río a todo hijo varón de los hebreos, de los israelitas. A todo hijo varón, echadlo al río. El faraón aquí, amados hermanos, tipificando al diablo, tratando de erradicar al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Dio esta orden, y cuando la orden del faraón era pues cumplirlo sí o sí, él da esta trágica orden que todo hijo varón que nazca sea echado al río. Esa orden fue, hermanos, impresa y ejecutada. ¿Cuántos niñitos varones habrían muerto, amados hermanos, por la orden de este faraón malvado? Y en el capítulo 2, empezamos la lectura que dice: un varón de la familia de Leví. Acuérdense que Leví era uno de los hijos de Jacob, de la tribu de Leví. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y contrajeron matrimonio.
la cual concibió y dio a luz un hijo, y este hijo era varón, y por lo tanto venía con el designio de morir. Y concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Miren, amados hermanos, esta familia, este matrimonio de la tribu de Leví, tuvieron un bebé. Y las hebreas, pues, como dijeron las parteras en el mensaje anterior, eran fuertes y robustas. Rápido daban a luz a sus hijos. Y este personaje de la tribu de Leví dio a luz, y su niño que nació fue varón. Y por lo tanto él venía ya con una sentencia de muerte. La orden dada por el faraón, que todo hijo varón sea echado al río. Qué orden tan cruel, amados hermanos. Y entonces dice, pero ella viendo lo que era hermoso, ¿y qué hijo no será hermoso para su mamá? Pues, viendo lo que era hermoso, y se lo tuvo escondido durante 3 meses. ¿Cómo habrá hecho esta mujer, esta madre, para defender a su hijo? Qué situación tan terrible que se vivió en ese tiempo, amados hermanos, el pueblo de Israel. Su hijo varoncito lo tuvo escondido durante 3 meses, pero más ya no podía esconderlo. El niño lloraba. Y la guardia, amados hermanos, la guardia egipcia estaba rondando, viendo que la orden de Faraón se cumpliese. Por lo tanto, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ya no pudo ocultarle más, porque de repente el niño, la guardia egipcia rondaba por la calle, y Moisés lloraba. ¿Cuál hubiera sido, hermanos queridos, el destino de Moisés si un guardia egipcio lo descubría? Era un niño muerto. Pero aquí vemos, amados hermanos, la fe de esta mujer, de esta madre que creía en el Dios de Israel. La fe de ella no fue una fe vacía, porque ella pudo haber dicho, Dios lo guardará. Qué bonito suena, ¿verdad? Dios lo protegerá, no le pasará nada a mi hijo. No, la fe no es un salto al vacío, hermanos. La orden del faraón estaba dada. Hijo varón echado al río y muerto. Y la fe, amados hermanos, no es una fe vaga, no es una fe vacía. Nosotros creemos en Dios, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo nuestra fe tiene que tener acción. Por ejemplo, amados hermanos, les pongo un ejemplo. En esta pandemia, ¿qué pasa, amados hermanos, si tú dices, Dios me va a proteger y yo voy a salir sin mascarilla? Dios me va a proteger y yo no me voy a lavar las manos. Dios me va a proteger y yo no voy a guardar el metro de distancia que nuestras autoridades nos han instruido. ¿Qué pasaría, amados hermanos? Que porque tienes fe, vas a ser un ciudadano irresponsable y no vas a cuidar las reglas de salubridad que nuestras autoridades nos han impuesto. ¿Qué pasaría? Aunque creas en Dios, aunque creas en la protección de Dios, amados hermanos, no podemos ser negligentes. Si uno sale sin mascarilla, si uno no guarda la distancia, si uno no se desinfecta las manos, de hecho que te vas a contagiar. La fe no funciona así. La fe funciona, amados hermanos, por supuesto, pero en las cosas que nosotros ya no podemos hacer nada como humanos. Tú no puedes decir, no me pasa nada, voy a llenarme de grasa. Voy a comer el pollo con todo y pellejo, los chicharrones con todo y la grasa. Como yo creo en Dios, no me va a pasar nada. No. Si tú haces eso, te vas a llenar de grasa en tu sangre y te vas a llenar de colesterol y uno de estos días te vas a morir por ser un irresponsable. La fe no es un salto al vacío. La fe también, amados hermanos, nosotros tenemos que actuar hasta donde nosotros podamos y nuestra humanidad y nuestra capacidad nos alcance. Lo imposible lo hace Dios, pero lo posible lo hacemos nosotros porque Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado creatividad, Dios nos ha dado sabiduría en manos, pies, para hacer lo que tenemos que hacer. Y miren lo que hizo esta mujer.
La orden del faraón estaba dada. Todo el niño varón va a ser lanzado al río y va a morir. Esta mujer amaba a su niño. Lo vio tan hermoso, tan lindo, y lo tuvo escondido. Pero ella pensaba y decía, ¿qué haré para proteger a mi hijo? La orden del faraón está dada. Yo no puedo ser negligente de seguir teniéndolo aquí cuando por afuera un guardia puede pasar y oír los llantos del niño. Si lo encuentra, lo va a matar. De hecho, esta mujer, hermanos queridos, a pesar de que tenía mucha fe en Dios, en el Dios de Israel, pero sin embargo ella tuvo creatividad. ¿Ella qué hizo? Mira, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea, y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella fue creativa, ella tuvo estrategias. Mi niño está en peligro, es verdad. Creo en Dios, sí, creo en Dios, pero yo puedo hacer algo más. Dice, tomó una arquilla de juncos, lo tejió. Seguramente que se fue a sacar la paja de la planta del junco para poder hacer una arquilla. Tuvo creatividad, hermanos. Ella se dio el trabajo de coser y hacer tipo un barquito, lo hizo una arquilla. Y no solamente lo hizo de juncos, bien tejida, para que el agua no le penetre. ¿Qué hizo? Lo calafateó con asfalto y brea. Esta mujer dijo, no, si yo lo pongo así en el río, porque ella ya tuvo esa idea, de alguna manera tendré que salvar a mi niño. En el nombre de Dios haré esto. Cosió la arquilla, lo confeccionó con sus propias manos. Y cuando dijo, si lo pongo así, va a entrar al agua y esta arquilla se va a hundir y mi niño se va a morir. Entonces, ¿qué hizo? Dice, lo calafateó con asfalto y brea. Y el asfalto y brea es justamente para no permitir el ingreso del agua a la arquilla. Como un barquito hizo ella. Y ahí dice, amados hermanos, de juncos y lo calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Qué fe de esta mujer, amados hermanos. No era fácil lo que ella hizo. Pero ella, a pesar de que creía en Dios, por eso les digo que la fe no es un salto al vacío. ¿Se acuerdan cuando el diablo lo tentó a Jesucristo? Lo llevó, dice en el libro de Mateo, a lo alto del pináculo del templo. Y el diablo tentándolo a nuestro Señor Jesucristo, que estaba como hombre en ese momento, ayunando 40 días y 40 noches. Y dice que cuando estaba en la altura del templo, el enemigo le hace una propuesta. Y le dice, tírate de aquí, de lo alto, de cuántos metros de altura. Tírate a la tierra, tírate abajo. Y le cita una porción bíblica, el diablo, le cita a Jesucristo, la palabra de Dios, porque el diablo también sabe, hermanos. Y le dice, tírate, lánzate al vacío. Dios dice que ha escrito, está en los Salmos, que Él mandará a sus ángeles y te cuidarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate nomás, no te va a pasar nada, Dios te va a proteger. Miren, amados hermanos, hasta dónde llega la astucia y la artimaña del enemigo, hasta citar la palabra de Dios. ¿Y qué tal si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado distraído? ¿Qué tal si se lanza desde la altura, amados hermanos, del templo, se lanza al vacío? ¿Qué hubiera pasado con Jesucristo? Se moría, porque en ese momento Él era hombre, como tú y como yo. Y si uno se lanza, te vas a morir lanzándote, no vas a aguantar. Y Jesús, ¿qué le contesta, amados hermanos? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba velando, estaba despierto y no le daba tregua al enemigo, amados hermanos. Por eso nosotros también muchas veces vamos a ser tentados por el diablo. Hazlo nomás, no te va a pasar nada. Hazlo, come grasas, haces arreglos, Dios te va a cuidar. No podemos ser negligentes ni tentar a Dios. Ni ándate nomás, deja tu puerta sin candado. No lo asegures, Dios te va a cuidar. No, hermano, así no es. Si dejas tu puerta sin candado, sin asegurar, de seguro que va a entrar un ratero y te va a robar todo lo que tienes. Así no es la fe. La fe no es un salto al vacío. La fe actúa, pero Dios nos ha dado capacidad, creatividad a nosotros para accionar
Y Dios está de nuestra parte. Pero nosotros tenemos que ser diligentes, inteligentes, sabios. No darle tregua al enemigo, ni tentar a Dios. ¿Está claro, hermanos? Miren, esta mujer estaba en un peligro inminente, hermanos. Su hijo estaba con destino de muerte. Ella lo está protegiendo. Cree en Dios, cree en Dios. Pero lo está protegiendo y usando su creatividad. Usando, amados hermanos, su estrategia. Para ver de qué manera ella lo protege a su niño en el nombre de Dios. Confeccionó esta arquilla y lo puso a la orilla del río. Pensando ella, planeando que en ese río la hija del faraón siempre solía venir a bañarse con sus doncellas. Y ella lo pone ahí adrede. Y mire lo que sucede. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. No lo dejó, ya en las manos de Dios no. Se paró, dice una hermana de la madre, una tía, digamos, de este niño Moisés. Se paró a lejos a ver qué es lo que acontecería. Y la hija del faraón, como siempre solía hacerlo, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Eso había planeado la madre de Moisés. Ella había dicho, lo voy a poner en esta arquilla, y de seguro a la hora que la hija del faraón baja a bañarse al río, lo va a ver a la arquilla y le va a llamar la atención. Ella lo había planeado y de seguro que Dios le dio esa creatividad, hermanos. Y puso manos a la obra, porque la fe sin obras es muerta. Creía en Dios, pero a esa creencia ella le puso patitas en acción, manos a la obra. Algo tengo que hacer, no me voy a quedar cruzada de brazos, algo tengo que hacer, voy a ser creativa. Y justo la doncella y la princesa y sus doncellas vienen a lavarse en el río. Y cuando la abrió, dice, lo traen a la canastilla, y la hermana de la madre de Moisés estaba observando lo que sucedía de lejos. Y cuando lo abrió la princesa, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. La hija del faraón sabía, hermanos, que los niños hebreos venían con sentencia de muerte. Y ella, cuando abre la arquilla, oh sorpresa, un niño, un bebé en esa arquilla, llorando. Y lloraba a todo pulmón seguramente Moisés. Qué diferente, amados hermanos, cuando lo vamos a ver más adelante, cuando Dios lo llama a Moisés y le dice, tú serás el que va a liberar a mi pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y Moisés dije, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Van a ser las excusas de Moisés para no acceder al pedido de Dios. Pero aquí cuando niño lo vemos con buenos pulmones, llorando, que la princesa le tuvo compasión. En la princesa se despertó el instinto maternal. Y al ver a este tierno niño llorando en la arquilla, se despertó en ella eso que Dios ha puesto en todas las mujeres. Ese instinto de proteger, ese instinto de cuidar, ese instinto de acurrucar, de abrazar. Porque Dios a las mamás, a las mujeres, nos ha dado ese instinto, hermanos, natural, de cuidar, de proteger, de cobijar, de amamantar. Ese instinto lo ha puesto Dios en las mujeres, más que en los varones. Y en esta princesa se despertó ese instinto natural. Y ella dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Iré a llamar porque las hebreas eran pues sirvientas, ¿no? Servían a los egipcios. Por lo tanto le dice, me iré a llamar a una nodriza, a una nana, a alguien que te ayude a criar a este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, ¿y a quién creen que lo llamó? A la misma madre de Moisés. Lo llama y dice, ven para que lo críes a este niño que la doncella ha encontrado en la arquilla, en la ribera del río. O sea, ahora la madre de Moisés lo va a criar a su hijo. No solamente lo va a criar,
sino que va a recibir un pago por ello. Miren cómo Dios recompensa la fe, amados hermanos. Una fe bien fundamentada, una fe con las obras. Dios, miren cómo va a recompensar a esta madre. Ahora no solamente va a criar a su niño, sino que le van a pagar para que lo críe. Y bien pagada. No era un sueldo mísero, era bien pagada. La cual dijo a la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré, le dice la princesa. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Su misma madre. Ahora ya no con las amenazas, ahora con la libertad, porque su fe había sido recompensada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tratemos de hacer las cosas como hizo, amados hermanos, en la mamá de Moisés. Creer en Dios, pero usar también nuestra creatividad para que nuestra fe no sea un salto al vacío, sino nuestra fe tenga obras, porque la fe sin obras es muerta. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, o lo adoptó, si se quiere decir, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Eso es lo que significa el nombre de Moisés. ¿Quién le puso ese nombre? La hija del faraón, amados hermanos. Le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, ya creció él, salió a sus hermanos. A Moisés, amados hermanos, lo criaron, escúcheme bien, lo crió la hija del faraón, amados hermanos, cuando la madre lo crió mientras lo estaba amamantando, los primeros añitos. Pero cuando ya estuvo grandecito, lo trae y le entrega a la hija del faraón, la cual lo crió durante 40 años, amados hermanos. Lo crió esta hija del faraón, la mejor crianza de ese tiempo. Le dio la mejor educación. Lo criaron con todos los cuidados, con todas las ventajas, con todo lo que podía recibir, lo mejor de la vida de los egipcios. Recibió Moisés durante 40 años. Estuvo en el palacio como el hijo de la hija del faraón. Y amados hermanos, y se dice pues que el que le sucedía en el trono al faraón generalmente era el hijo del faraón. Pero faraón no tenía hijo varón. La hija del faraón era una hija mujer. Y por lo tanto ella no podía sucederle en el trono. Así que el próximo faraón, amados hermanos de Egipto, ¿quién hubiera sido? La hija del faraón no podía porque era mujer. Tenía que haber sido Moisés, el hijo de la hija del faraón. Y Moisés era el hijo adoptivo de la hija del faraón, y por lo tanto Moisés podría haber sido el siguiente faraón de Egipto. Con esa finalidad lo criaron, amados hermanos. Recibió la mejor educación, la mejor universidad de ese tiempo. Era un verdadero egipcio. Hablaba perfectamente el idioma egipcio, todas las costumbres egipcias, todo lo adoptó Moisés como un egipcio. Pero realmente él no era egipcio. Lo único que no aprendió es a servir a Dios y a conocer a Dios. Eso no le enseñaron, porque eso no enseñaban los egipcios. Por eso cuando más adelante, cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés no sabe quién es, porque no le enseñaron ni le presentaron al Dios de Israel. Entonces lo vemos aquí, amados hermanos, a Moisés, ya un hombre, ya grande. Y dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Acuérdese que los israelitas eran esclavos en Egipto. Y él sale a caminar por las calles de Egipto y ve a sus hermanos, los hebreos, en duras tareas, en servidumbre. Y observó, dice, a un egipcio que lo golpeaba a un hebreo de sus hermanos, y le dolió en el alma. ¿Por qué? Porque Moisés, amados hermanos, él ya venía con ese destino. Dios lo había
traído a este mundo con ese propósito de ser el libertador de Egipto. Y aquí lo vemos tratando de librar a los hebreos en su humanidad, en sus fuerzas, en su sabiduría. Dice, cuando les ve, dice, observando que un egipcio golpeaba a un hebreo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, hermanos queridos, queriendo ya ejercer la función, el propósito por el cual Dios lo había mandado a este mundo, salvar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Lo ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Él miró las miradas, dice, a la izquierda, a la derecha, pero se olvidó de mirar arriba. Dios lo estaba observando lo que hacía Moisés. Y esa no era la forma de librar al pueblo de Israel. Dios tendrá que entrenarla a Moisés, a enseñarle que de esa manera no va a poder librar al pueblo de Israel. Tenía que Dios meterlo a su escuela y enseñarle de qué forma Él va a librar al pueblo de Israel, pero no de esa manera, no matando a los egipcios. Y dice que Moisés le dolió en el alma ver que a sus hermanos, los hebreos, lo matase un egipcio. Miró atrás, adelante y no vio a nadie. Había podido más que el egipcio. Dio un golpe, no sé de qué, un golpe tan acertado le dio que lo mató al egipcio. Y para deshacerse del cuerpo de este egipcio, lo enterró en la arena. El esfuerzo de Moisés de querer liberar al pueblo de Israel. Al día siguiente, él pensó, nadie me vio. Miró a izquierda y derecha, pero no miró arriba. Dios sí lo había visto, hermanos, porque Dios ve todo lo que hacemos. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos. Ya no eran ya no eran egipcios. Vio a 2 hebreos, a 2 israelitas, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Amados hermanos, Moisés está viendo ahora una bronca, una riña entre dos hebreos, entre 2 israelitas, entre 2 hermanos de él, compatriotas de él. Y cuando les ve que reñían, como él tenía ya ese instinto, él había venido con ese propósito de ser el pacificador, el libertador. Cuando ve que ellos riñen, les dice, ¿por qué entre hermanos? Ustedes son hermanos, son hebreos, israelitas. ¿Por qué se están peleando entre ustedes? Y uno de ellos le dice, ¿quién te ha puesto por juez o príncipe para que tú nos juzgues? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo miedo. He sido descubierto, dijo. Y si el faraón, amados hermanos, se entera que Moisés ha matado a un egipcio, la cabeza de Moisés corría peligro. Entonces, ¿qué hace Moisés, amados hermanos? Miren lo que hace Moisés. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Nadie podía matar a un egipcio y quedar vivo para contarlo. No. Entonces Moisés dice, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí vemos, amados hermanos, a Moisés huyendo. Moisés es un tipo de Cristo. Él es el Salvador, pero huye. Nuestro Señor Jesucristo nunca huyó. Jonás, que también fue un tipo de Cristo, que fue a predicar a los ninivitas, él también huyó, amados hermanos, tipos de Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca huyó. Él fue nuestro libertador y dio su vida para librarnos de la esclavitud del pecado. Moisés lo vemos huyendo y se quedó, dice, en Madián. Y aquí, amados hermanos, en Madián se quedará 40 años más. ¿Qué hará durante ese tiempo? Dios lo entrenará, tratará con Moisés, lo capacitará, lo entrenará para que sea el libertador de su pueblo. Entonces miren, y estando sentado junto al pozo en Madián, muy lejos ya de Egipto, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua,
para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés siempre, hermanos, cuando veía riñas, él se levantaba a defender, a crear paz. Qué bonita es esa actitud de Moisés, ser pacificador. Él tiene siempre, lo vemos, metiéndose en las riñas, pero no para agitar las aguas, sino para calmarlas. Él, un pacificador, un libertador. Con ese destino vino, Dios lo creó, lo trajo a este mundo con ese destino, hermanos. Mas los pastores, dice, vinieron y las echaron de allí a las hijas de Madián. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Y ellas le respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también sacó agua y dio de beber a las ovejas. Un varón egipcio, le dicen ellas a su padre. ¿Por qué? Porque Moisés tenía todos los rasgos de un egipcio. Acuérdese que creció en Egipto y por lo tanto adquirió todo, hasta el dejo de hablar era de un egipcio. Por eso acá las hijas de este rey de Madián le dicen: los pastores no nos dejaron dar de beber a las ovejas, pero ahí estaba un varón egipcio, el cual nos defendió y nos ayudó a sacar agua y a dar agua a las ovejas. Muy voluntarioso, muy amable. Y entonces y él les dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. En ese tiempo era así, amados hermanos. La gente era muy hospedadora, eran muy caritativos. Seguramente que no vivían tiempos como los que vivimos ahora, que no podemos abrir la puerta a un desconocido. Pero Madián, este hombre, este príncipe, sacerdote de Madián, le dice a sus hijas: llámele a ese hombre egipcio, llámele para que coma. Les ha ayudado con las ovejas, les ha defendido, ha sido amable con ustedes. Llámenlo para que sea nuestro huésped. Y en eso y Moisés convino en morar con aquel varón. Y después que estuvo un tiempo con él, siendo Moisés servicial, se ganó el cariño, el amor de este sacerdote de Madián. Y dice: y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Aquí Moisés conoce a la hija de este sacerdote de Madián y contrae matrimonio con ella. Esta mujer se llamaba Séfora. Y vivirá Moisés 40 años en Madián, amados hermanos. 40 años en el palacio, ahora 40 años en Madián como pastor de ovejas. Ahí Dios lo capacitará, ahí Dios lo preparará, de ahí Dios lo llamará y lo enviará a presentarse delante de Faraón para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel, amados hermanos, está aquí sumido en la esclavitud. ¿Por qué? Porque los israelitas se apartaron de Dios. Ellos dieron las espaldas a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuando uno se aparta de Dios, Faraón, que representa al diablo, oprime al pueblo de Israel, lo esclaviza. Su dolor era tan grande que en medio de su clamor, en medio del dolor, de la angustia, los israelitas se acordaron de Dios y volvieron su mirada a Dios y clamaron a Dios. Y cuando uno clama a Dios y le pide perdón, de seguro que Dios nos va a responder. El pueblo de Israel fue infiel, hermanos. Fue un pueblo muy rebelde, muy cara dura, muy testarudos. Por más que ellos vieron cómo Dios estaba con ellos, a pesar de todo, ellos fueron infieles. Porque así somos, hermanos. Así somos.
Aunque, miren, en esta pandemia, no sé si ustedes se han dado cuenta, en esta pandemia nosotros decíamos, cuando volvamos al templo, la gente va a estar más sensible, más blanda, más abierta para Dios. Pero nos damos con la desagradable sorpresa que no es así, hermanos. Hay muchos hermanos que pudiendo venir al templo, no vienen. Pudiendo estar alabando a Dios juntamente con nosotros, los domingos solamente, no vienen. A pesar de que Dios les libró del COVID, están vivos. Pero sin embargo, corazón duro, ingratos para Dios. Se les ve su ausentismo, se han alejado, se han enfriado, su fe se ha debilitado. Así somos, igualito fue el pueblo de Israel. A pesar de que sufrían, estaban con el corazón encallecido, duro. Qué ingratos somos con Dios, hermanos. Pero Dios, en su grande amor, oyó a este pueblo cuando estaba en la esclavitud y cuando los vio en su dolor, en su angustia. Dios decide librarlos. ¿Vio algo de bueno Dios en los israelitas, en los hebreos? ¿Vio algo de bueno? Nada de bueno, hermanos. ¿Vio Dios algo de bueno en nosotros, que decidió entregar su vida para salvarnos del infierno, de la esclavitud del pecado? ¿Vio algo de bueno Dios? No vio nada de bueno en nosotros, nada de bueno, sino que Dios nos amó de tal manera que envió a nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que nosotros hayamos sido buenos. Dios nos amó por pura misericordia y por pura gracia. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Murió por nosotros cuando nosotros estábamos lejos de Él. Porque Dios es así. Nos ama. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Aunque tú estés con tu corazón duro, aunque tú estés lejos de Dios, aunque tú ya no quieras venir al templo, aunque tu fe se haya enfriado, Dios te sigue amando y Dios te sigue esperando. Porque el amor de Dios es a prueba de balas. Aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Pero quiera Dios, amados hermanos, que no te sorprenda la muerte estando lejos de Dios, estando tu fe fría. Ojalá no te sorprenda ese día que Dios te visite y te pase algo cuando tú estás con tu fe fría. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, y correspondamos a ese amor de Dios. No tientes a Dios. No tientes a Dios. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. Teme a Dios y apártate del mal. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Mientras haya aliento en tu nariz, mientras haya vida, mientras tengas voluntad, mientras tengas fuerza, ven a Dios, no te alejes, no te enfríes, no te apartes del grupo, como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte. Dios te llama. No seamos, amados hermanos, como los israelitas, de corazón duro, duros de cerviz. Dice Dios, este pueblo es de dura cerviz, testarudos. No hagamos doler el corazón de Dios, hermanos. Correspondamos ese gran amor que Él tiene por nosotros. Nos hace nuevas criaturas. Lo viejo pasó y todo se hace nuevo. Porque de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué harás con ese amor? ¿Lo tirarás a la basura? ¿O corresponderás poniendo todo de ti, esforzándote? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos, estaba ya despedazado. Estaba todas sus espaldas molidas. Pero sin embargo Él nos dijo, es suficiente. Llegó hasta el Calvario. Entregó la última gota de su sangre, expiró y murió por ti y por mí. Llegó hasta el final. No dijo, ya no puedo, estoy débil, estoy lejos, tengo frío, tengo calor. No, son pretextos, porque nuestra fe está enfriándose. Pidámosle perdón a Dios y no seamos ingratos, testarudos, cabezas duras. Como dice el salmista, fue como el mulo sin entendimiento. Oremos, hermanos. El próximo mensaje estaremos viendo ya cuando Dios lo llama a Moisés y le comisiona que vaya
y se presente delante del faraón y saque al pueblo de Israel al desierto para que lo adoren. Vamos en el siguiente mensaje y ahora vamos a finalizar pidiéndole perdón a Dios y agradeciéndole por amarnos tanto a pesar de nuestra infidelidad. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu amor incomparable. Ayúdanos a corresponder ese amor, a no ser ingratos, a no ser de dura cerviz. Señor, toca el corazón de mis hermanos que pudiendo estar en tu casa no vienen. Señor, trata con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Por el gran amor que nos tienes, Señor, no permitas que nos enfriemos. No permitas que nuestra fe se debilite. No permitas que vivamos fuera de tu protección. Bendito Dios, te pedimos perdón y que nos ayudes. Abras nuestros ojos para ver nuestra realidad. Bendito Dios, y te pedimos perdón. Que tu sangre preciosa nos cubra y nos limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Muy bien, amados hermanos, será hasta el próximo martes. Que Dios me los cuide y me los bendiga.